vamos a continuar con un tema más de nuestro estudio de la unidad de límites y este subtema es conocido como la definición informal de límite. Si tú recuerdas, en el primer video del límite comenzamos con la idea intuitiva del límite. Y esa idea intuitiva del límite era básicamente la siguiente, que nosotros podíamos tener, digamos, alguna regla de correspondencia a una función y igual a f de x, y esta podía ser, y fijábamos un número a. En este caso vamos a pensar que el número a era 2. Si te das cuenta, este es el ejemplo que habíamos visto en el problema de la recta tangente. Habíamos dicho, la idea intuitiva del límite es que esta f de x podía irse acercando a algún número L. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo claramente ese número L era el 4. Porque conforme nuestra x se iba acercando cada vez más y más al número a, obsérvalo, en este caso era 1, 1.5, 1.8, 1.9, etc. Entre más cerca estuviera el número x de a, pero sin tomar a, f de x se iba aproximando cada vez más a un número. Podía ser que eso pasara. Y ese número lo llamamos el número L. Y se puede acercar arbitrariamente esta f de x a ese número L. Entonces, esta idea ya hay que plasmarla en una definición. Y esa es la que te tengo a continuación, que es la definición 3, que es más comúnmente conocida como la definición informal de límite. ¿Qué nos dice esta definición? Dice, supongamos que a es un número fijo en un intervalo abierto i, y sea f una función definida en todo el intervalo abierto i, excepto posiblemente en ese número a, y L un número real, entonces la idea intuitiva del límite se plasma como el límite cuando x tiende a de f de x es igual a un número L. Esa ya es la definición, digamos, en concepto, de lo que es la definición informal del límite. Tiene un porqué se le llama informal, pero te lo voy a explicar a continuación. Vamos a ir parte por parte abordando los puntos importantes de esta definición número 3. Un punto importante es fijar al número a. En este caso aquí está el número a. X siempre tiene que ser una cantidad diferente del número a. Ese es un punto importante de la definición informal del límite. Tiene que ser un número diferente de a. ¿Qué más? Entre más cercano esté x a ese número a, que lo simbolizamos aquí, x tiende a, esto es lo que quiere dar a entender, x cada vez va a estar más cerca del número a, pero nunca lo va a tomar. Eso implica que posiblemente f de x se va a ir acercando a algún número L de manera arbitraria, o sea, cada vez va a estar más cerca esta f de x de ese número L. Al decir que cada vez va a estar más cerca esa f de x de ese número L, regresemos tantito a la tablita. Aquí puedes observar cómo L era igual a 4, por ejemplo. Y tu primera, cuando x valía 1, f de x salió 2. Entonces, f de x vale 2 y vas a restarlo del número L. O sea, esto va a ser f de x menos L. ¿Para qué haces esta resta? Para saber qué tan cerca estás tu f de x del número L deseado, o sea, de su límite. Entonces, si tú realizas esta resta, vas a tener valor absoluto de menos 2 y eso va a quedar como 2. Quizás te preguntes, ¿qué quiere dar a entender o por qué coloca el valor absoluto? El valor absoluto se está colocando porque solo me interesa saber qué tan cerca está mi f de x del número L. Está a 2 unidades nada más. Por eso se toma el valor absoluto porque es una distancia. Y las distancias pues se toman como cantidades positivas. No vas a decir estoy a menos 2 unidades. No, estoy a 2 unidades del valor deseado del límite. Entonces puede decir, bueno, yo quiero saber, por ejemplo, qué tan cerca estaba cuando utilicé la aproximación de x que sea 1.9. Cuando tú tomaste a x como 1.9, tu regla de correspondencia te dio 3.71, vamos a pensarlo, y tu L sigue siendo 4, porque ese valor al cual se está aproximando f de x. Entonces aquí vas a poner, vas a hacer ahora la diferencia de 3.71 menos 4. Al hacer esa diferencia te va a dar la cantidad de valor absoluto de menos 0.29. Vas a poner aquí valor absoluto de menos 0.29. Quiere decir que ahora estás a 0.29 unidades de distancia de valor deseado. Y si tú te das cuenta, entre más se vaya acercando la x a, esta diferencia de la distancia que estás entre valor límite se va a hacer cada vez más pequeña. Por ejemplo, toma la distancia, la de, por ejemplo, esta iteración, bueno, esta prueba, donde x se valía 1.995. Ahí f de x te dio 3.985025 menos el valor de L que es 4. De esta manera. Entonces, si tú haces esta diferencia, lo que vas a obtener es el valor absoluto de menos 0. Vamos a ponerlo aquí. Valor absoluto de menos 0.14975.
lo que implica que estás a una distancia de 0.14 unidades 975 aproximadamente. Y te das cuenta, X se va acercando cada vez más a A, pues mi f de X se va acercando más a ese número L. Entre más cerca esté X de A, f de X estará todavía más cerca del número L. Observa cómo la diferencia entre el número L y el valor que yo estoy sacando de f de X aproximado cada vez se hace más pequeña. A eso se refiere que f de X tiende a L, o sea que me voy acercando cada vez más y más al número L. ¿Qué tan cerca quiero estar? No lo sé, no lo estoy especificando. No estoy diciendo si quiero que mi f de X esté a 2 unidades de distancia del valor límite, que es L, o que esté a 0.29 unidades del valor límite, o a 0.14975 unidades de valor límite. Como no estoy especificando qué tan cerca quiero que mi f de X esté de ese número L, es por eso que a esto se le llama definición informal de límite, porque no estoy especificando en ningún momento qué tan cerca quiero que mi f de X se encuentre de ese número L. Ese es el por qué recibe este nombre de definición informal de límite. Bueno, otro punto importante es que al decir que X sea diferente de A, da a entender que este número al cual tu X está aproximando no es necesario que tu f de X, o sea, tu función, esté definida para ese número. Lo importante es que tu f de X esté definida en alguna vecindad del número A. Para que me entiendas esa parte. Supón que tu función es y igual a 1 sobre, no sé, x menos 1. Y yo te digo que el número a va a ser 1. Si tú te das cuenta, si el número a es 1 y tú lo quisieras sustituir en nuestra función, ¿qué te va a quedar? 1 menos 1, 0, va a quedar 1 entre 0 y eso es una indeterminación. No, es decir, el número a no forma parte de su dominio. Pero, ¿y si yo te propusiera el intervalo de menos 3 hacia 3? Es perfecto, porque en este intervalo se encuentra el número a. Y lo importante para, digamos, calcular un límite es que tu función esté definida en algún intervalo abierto que contenga al número a que a ti te interesa, aunque no esté definida esa función exactamente para el número a. Puede que esté definida, pero también puede que no. Lo único y muy importante es que tu función sí esté definida en algún intervalo abierto que estés estudiando que contenga el número a para el cual tú estás diciendo, aplicando el límite. Eso es lo importante. Y esto es lo que te quiere dar esta definición. ¿Para qué sirve la definición informal de límite entonces? Sirve para calcular o encontrar el valor límite de una función conforme la variable x se va acercando cada vez más al número deseado a. Y te lo voy a presentar ahora en un ejemplo para que puedas comprender mejor estos detalles de esta definición. Vamos a resolver entonces nuestros primeros límites, pero vamos a ir explicando el por qué. Vamos a hacer cada paso. Recuerda, la definición informal de límite nos ayuda a encontrar el valor límite de una función conforme x se aproxima a algún determinado número. Aquí te dan que tu función va a ser menos 2x cuadrada más 8x menos 4. Es un polinomio. Y te piden encontrar el límite cuando la variable x se va aproximando cada vez más al número 3. ¿Cuál va a ser el valor al que se va a aproximar? Tu f de x. ¿Sí? Eso es lo importante. Si tú crearas una tabla, como hicimos al inicio, imagínate que quisieras crearla en este momento. Entonces aquí estaría tu tabla. Si tú quisieras hacerlo de esta forma con la idea intuitiva del límite, tú dirías, me interesa que mi x se acerque al número 3, pero que realmente nunca lo toque. Entonces, por ejemplo, podría decir, bueno, yo comienzo desde 2, sustituyo este 2 en mi regla de correspondencia, es decir, la evalúo en 2 y me va, por ejemplo, 4. Bueno, un valor más cercano al 3 podría decir, por ejemplo, 2.1. Entonces lo evalúo aquí también y me va a dar 3.98. Parece que va disminuyendo. Ahora, por ejemplo, tomamos el, no sé, 2.5, un valor todavía más cercano. Al tomar 2.5, es un valor más cercano al 3, lo evalúo a mi regla de correspondencia y me da 3.5. Luego, por ejemplo, tomamos el valor de 2.8, lo evalúo a mi regla de correspondencia y me da, por ejemplo, 2.72. Tomamos ahora, por ejemplo, el valor de 2.9, es más cercano todavía al 3 y 2.9 lo evalúo en mi regla de correspondencia y me da 2.38. Y así sucesivamente, podría ir continuando. Sin embargo, si tú observas, lo que está pasando es que conforme tu número x se acerque cada vez más al número 3, la cantidad de f de x va disminuyendo. Empezó en 4, luego 3.98, 3.5, 2.72, 2.38, etc. Entonces esto podría nos dar a entender o nos puede dar la idea de que el valor L esperado al cual se va a acercar nuestra f de x va a ser 2. De hecho, tú adelante prueba con tu calculadora con 2.999 y vas a observar que te va a dar un valor cada vez más cercano al número 2. Lo que a mí me interesa es saber cuál es el valor límite, o sea, cuál es el valor al cual se va a terminar aproximando mi f de x, cuál es ese número L. Lo puedes obtener mediante aproximaciones aquí y estarías cumpliendo el hecho de que x nunca tome a. Pero como a ti solo te interesa conocer el valor de L, o sea, cuál es el valor al que se va a aproximar nuestra f de x,
Y como este 3 está o pertenece al dominio de tu regla de correspondencia, puedes obtenerlo así. Esto va a ser igual y tomas la x y la sustituyes directamente por el 3. Menos 2 por 3 al cuadrado más 8 por 3, todo esto menos 4. Entonces introduces toda esta parte a tu calculadora y te va a dar la respuesta de 2, que es el número al cual podíamos haberlo deducido mediante aproximaciones cada vez más cercanas al número A, que es 3 para X. Entonces yo me di cuenta que pude obtener ese número simplemente sustituyendo. Observa que al momento de sustituir se deja de poner la palabra lim, o sea, de límite. Pero aquí te puede surgir quizás el conflicto de, pero usted había dicho que X nunca tenía que tomar el valor de A. Sí, es correcto, nunca tiene que tomar el valor de A, pero como te dije, al momento de evaluar un límite, lo único que a ti te interesa conocer al evaluar un límite es saber a qué valor se aproxima tu función, tu f de x, conforme x se aproxima cada vez más a 3. Lo puedes hacer mediante una tabla y darte cuenta que es un número 2, pero la ventaja de que cuando tu número A, que en este caso es 3, está definido o forma parte del dominio de tu función, si tú lo sustituyes directamente a tu función, puedes conocer directamente ese valor límite L. Se puede conocer así de una manera muy fácil, siempre y cuando tu número A pertenezca al dominio de tu regla de correspondencia o tu función. Se puede obtener así sustituyendo a x directamente por el valor deseado de A. Aunque observa como si lo hubiera hecho por tablas, en el fondo realmente estamos cumpliendo el hecho de que x sea diferente de A, porque solo me interesa saber cuál es ese valor al que me terminé aproximando. Ese es el valor límite. Ahora vamos a ver un pequeño detalle. Hay otro ejemplo aquí. Dice, la función f de x igual a 2x cuadrada menos x menos 3 sobre x más 1 está definida para todos los números reales con excepción de menos 1. Es claro ver cómo en esta función racional no forma parte de su dominio el menos 1, porque causaría la indeterminación, o sea, la división entre 0. Entonces nos pide ahora encontrar el límite justamente cuando x se aproxima a ese número para el cual no está definida nuestra regla de correspondencia. Es decir, nos está diciendo el límite cuando x tiende a menos 1 de 2x cuadrada menos x menos 3 sobre x más 1. Me pide encontrar el límite de esta función, o sea, de esta f de x cuando x tiende a menos 1. Y si tú observas aquí detenidamente, como menos 1 no forma parte de su dominio, si tú quisieras sustituir, como hicimos en el primer ejemplo, para conocer ese valor límite, te va a caer una indeterminación porque pues vas a caer una división entre 0. ¿Qué puedo hacer entre esos casos? Lo que tú puedes hacer es tomar un software para graficar y graficar la función, que es esta que está aquí. Aquí te tengo la gráfica representada en el lado derecho de tu pantalla. Observa que al graficar esta función racional, su gráfica es la recta en color verde. Pero nota cómo hay un espacio aquí, hay un hueco entre estas dos rectas. ¿Por qué? Porque ahí corresponde el valor de menos 1. Si tú lo observas, te lo voy a proveer para que lo veas. En esta parte que está aquí, vamos a ponerla de rojo para que se note un poco más la línea. Que cuando x vale menos 1, vas sacando una línea para ver cuál es su coordenada en y. Resulta que no hay coordenada en y, hay un hueco. ¿Por qué hay un hueco ahí? Porque aquí la función no está definida, no conozco cuál es su valor. Entonces lo que tú podrías hacer gráficamente es lo siguiente. Bueno, entonces voy a tomar un valor cercano a menos 1, digamos, sería menos 0.5. Es un valor cercano. Y me doy cuenta que mi gráfica, la altura ahora es aproximadamente casi menos 4. O sea, menos 4 sería el valor de mi función. Recuerda que el valor de tu función te lo viene dando el eje y, porque es el rango. El eje y te viene dando el valor de la función. Y ese valor de la función es cuando tu coordenada en x, si la proyectas, vas a ver cuál es su coordenada en y. Aquí está su coordenada en y. Simplemente comparas esta altura con el eje y te da ya el valor de f de x. Aquí podríamos pensar que es menos 4 punto y fracción. Bueno, entonces ahora pues me voy a acercar todavía más al menos 1. Entonces me acerco más todavía al menos 1 y me doy cuenta que ahora mi nueva altura en mi gráfica para y va a ser esta, que vendría siendo, no sé, como menos 4.5. Entonces si me voy acercando cada vez más y más y más a menos 1 por su derecha, me voy a ir aproximando cada vez más y más ¿a qué número? Al menos 5. Inclusive si me empiezo a acercar por lo que es su izquierda del menos 1, o sea, por ejemplo, empiezo con menos 2, la altura aquí va a ser menos 7, digamos. Si me acerco todavía más y me acerco todavía más y más y cada vez estoy más cercano al menos 1 por su izquierda, gráficamente me doy cuenta que también me voy aproximando cada vez más ¿a qué número?
al menos 5. Entonces la respuesta gráficamente debe ser que su límite es menos 5. O sea, cuando mi variable x se acerca a menos 1, ya sea por su derecha o por su izquierda, con la gráfica puedo darme cuenta que si la voy buscando su coordenada en y, que es en el momento en que tú tocas la gráfica, me doy cuenta que por izquierda y derecha me aproximo al número menos 5. Quiere decir que mi f de x se va acercando al número menos 5. Eso es lo que quiere dar a entender. Sin embargo, nota cómo es muy frustrante estar graficando porque solamente estamos como dando aproximaciones visuales. Debe haber alguna forma de sacar este menos 5 sin necesidad de estar graficando. Y esa forma es aplicando álgebra. ¿En qué va a consistir? Te borro tantito el resultado para que lo veas. Va a quedar aquí el límite cuando x tiende a menos 1, de esta forma. Aquí x tiende a menos 1. Entonces se lo voy a aplicar a esta expresión que está aquí mostrado. Pero lo que yo voy a hacer es factorizar toda esta expresión. Es decir, la voy a visualizar como si fuera la expresión 2x. Recuerda que yo te enseñé a factorizar estos términos cuando estábamos estudiando los números reales por factorización. Entonces, esto quedaría 2x menos 3 por x más 1. Recuerda, para comprobar que estés bien factorizado, tu término sería 2x por x, 2x cuadrada. Luego tiene que ser menos 3 por más 1, tiene que darte el último número, que es menos 3. Y luego cuando tú hagas este número 1 por el coeficiente de la 2, va a quedar, por el coeficiente de la x va a quedar 1 por 2, 2. Y luego le añade esta cantidad, 2 menos 3 menos 1. Tiene que darte el coeficiente del término del medio. Como aquí sí nos dio, quiere decir que está bien factorizado. Y abajo entre aquí vamos a dividir entre x más 1. ¿Qué va a pasar? Recuerda el hecho de que x sea diferente de a. Es decir, aquí a vale menos 1, entonces x es diferente de menos 1. Como x es diferente de menos 1, considera estas dos cantidades que están aquí, el x más 1 y el x más 1, tanto arriba como abajo. Como la definición informal del límite te dice que x debe ser diferente de a, pues imagina que x más 1 va a ser una cantidad asignándole cualquier valor que tú quieras a x, siempre y cuando no sea menos 1. Y aquí va a pasar igual, una cantidad va a aparecer, siempre y cuando x sea una cantidad diferente de menos 1. Por ejemplo, si tú quisieras que x valiera 3, aquí sería 3 más 1, 4, y aquí abajo 3 más 1, 4. 4 entre 4, la unidad. Que x fuera 0, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 entre 1, la unidad, y así. Entonces fíjate que siempre va a dar la misma cantidad arriba y abajo, siempre y cuando x sea diferente de a. Pero como el límite nos dice que x siempre debe ser diferente de a, lo que se puede hacer es que esta cantidad podemos hacer la simplificación que conocemos sin ningún tipo de miedo. Entonces podemos decir el límite cuando x tiende a menos 1 y va a quedar únicamente 2x menos 3 porque esta cantidad se convierte en una unidad, y 1 por 2x menos 3, 2x menos 3. Entonces el límite de tu función racional utilizando álgebra se convirtió nada más en esta expresión. Y si tú observas, aquí ya puedes sustituir directamente el menos 1 porque no vas a caer en ninguna indeterminación. Sustituimos, observa cómo al momento de sustituir ya dejo de poner la palabra límite y quedaría entonces 2 por menos 1 menos 2, menos 3, 2 menos 2 menos 3, quedaría aquí menos 5 y es la respuesta que hemos obtenido gráficamente. ¿Cuál es la opción recomendable entonces? Hacerlo de esta manera y no gráficamente. Gráficamente sí es una opción, pero la forma más rápida para evitarte graficar es hacerlo de esta forma utilizando álgebra, en este caso factorizando. Nota que es un punto muy importante. Es válida la simplificación debido a que el límite siempre considera que x sea diferente de a. Por eso es que sí puedes aplicar la simplificación que tú usualmente conoces y aplicar simplemente el límite. No hay ningún problema. Entonces, este es el valor al cual se va acercando mi regla de correspondencia. Vamos a hacer más ejemplos ahora. Te tengo aquí dos ejemplos más para evaluar o calcular lo que es un límite. En este caso, para que tú puedas ver si puede realizarse el límite o encontrarse el valor límite de esta función por simple sustitución, si no puedes obtener el dominio de una manera rápida y visual, nada más sustituye y ve si te queda alguna indeterminación. Si te queda alguna indeterminación es que no es posible calcularse por sustitución. Vamos a hacer eso. Si te das cuenta, el 4 lo sustituyes aquí en la x. Te va a quedar raíz de 4 es 2. 2 menos 2, 0. 0 por 3, 0. Va a caer una división entre 0, o sea, indeterminación. El límite no puede ser obtenido por una simple sustitución. ¿Qué hacemos? Tres opciones. Una, realizas tu gráfica como en el ejemplo pasado. Opción para mi gusto no recomendable. En este caso hay una forma más rápida. Opción 2, realizas una tabla para ver cómo se va aproximando con tu calculadora. También sería una opción un poco lenta. La opción 3 es aplicar otra vez un truco algebraico, que en este caso vamos a aplicar racionalización. Cuando tú observes un límite en el cual estás involucrando una raíz, como en este caso la raíz cuadrada de x menos 2,
y observas que el problema o la indeterminación surge cuando tú sustituyes en esa raíz. Como es el caso, si te das cuenta, en la raíz yo sustituyo el 4 y causo la indeterminación, lo que vas a hacer es quitar esa raíz. Y para quitar una raíz, tú aprendiste en tus cursos de álgebra anteriormente que puedes utilizar la técnica de racionalizar. Es una técnica que tú ya seguramente conoces, pero que te la voy a recordar de una manera rápida, la cual consiste en que tú tomes exactamente la expresión, toda la expresión que involucra la raíz, en este caso es todo lo que está entre paréntesis, raíz de x y aparte el menos 2 fuera de la raíz, y vas a colocar aquí tu raíz de x, como aquí está en esta parte. Pero el número que acompaña al elemento de la raíz, o sea, por fuera de la raíz, que en este caso es menos 2, lo vas a colocar con un signo cambiado, en este caso es más 2. Raíz de x más 2 y vas a colocarlo tanto arriba como abajo. Esto es racionalizar. El objetivo de racionalizar, en este caso el denominador, es quitarle su raíz al denominador. Para hacer eso, tú tienes que tomar toda la parte involucrada, que en este caso es raíz de x, y lo que está fuera de la raíz, que en este caso es menos 2. El 3 lo puedes omitir porque es un producto, solamente lo que importa es lo que está restando sumando. Y vas a tomar la raíz y la vas a poner tal cual está, tal cual, igualita. Solamente el que va a cambiar es el número que está fuera de la raíz por un signo contrario. Si es menos, va a ser más. Si fuera más, sería menos. Pero lo vas a colocar tanto arriba como abajo. ¿Por qué? Porque te das cuenta, esta cantidad es como si estuvieras multiplicando por 1 a la expresión del límite. Y tú aprendiste en números reales que si multiplicamos una expresión por 1 no afecta. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a poner límite cuando x tiende a 4 y vas a multiplicar tanto arriba como abajo. La expresión donde no tiene raíz, que en este caso es x menos 4, solo vas a dejar indicado el producto, o sea, x menos 4 por raíz de x más 2. Y en la parte que está aquí abajo sí vas a desarrollar el producto término por término. Vas a poner el 3 que multiplica a, y aquí vas a multiplicar término por término. Raíz de x por raíz de x, x. Raíz de x por más 2 raíz de x. Menos 2 por raíz de x, menos 2 raíz de x, menos 2 por más 2, menos 4. De esta manera. Si tú observas, aquí estoy multiplicando término por término. Ya sabemos cómo multiplicar un binomio, no debería haber mucho problema aquí. Ahora, si tú observas el límite al momento de haber hecho esa multiplicación o racionalización, lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí va a quedar x menos 4 y aquí va a quedar raíz de x más 2. Todo esto sobre 3 que multiplica. 2 raíz de x menos 2 raíz de x va a ser 0, se va a eliminar este término y nada más va a quedar x menos 4. Ahora, por eso es importante cambiarle el signo en este caso al 2 por el signo contrario, para que así al multiplicar la parte que involucra la raíz, estos términos se logren eliminar. Porque si tú observas esta parte y esta parte de aquí abajo la puedes considerar como una diferencia de cuadrados. Por eso es que se cambia el signo. Bueno, ahora, ¿qué me permite esto? Por lo que te mencioné en el ejemplo pasado, tus simplificaciones que conoces son válidas aquí. Es decir, x menos 4 entre x menos 4 se convierte en la unidad y en la parte de arriba que te va a quedar únicamente. Entonces, como esto se vuelve la unidad, o sea, es válida la simplificación, va a quedar arriba 1 por raíz de x más 2, quedará raíz de x más 2. ¿Y abajo qué va a quedar? Pues nada más el 3, porque estos elementos se convirtieron en un 1. Entonces ahora observa que tú ya puedes sustituir sin caer en una indeterminación. Sustituimos. Recuerda que al sustituir se deja poner la palabra límite. Quedaría raíz de 4 más 2 sobre 3. Raíz de 4 es 2. 2 más 2, 4 sobre 3. La respuesta es 4 tercios. Es decir, el límite de esta función es 4 tercios cuando x se aproxima a 4. Dicho de otra forma, mientras tu x se encuentre muy cercana al 4, la expresión o esta función va a estar muy cercana al 4 tercios. Un ejemplo más es el que te tengo aquí mostrado. Si tú observas y sustituyes otra vez a la x por el 9 en la parte de abajo, te va a quedar raíz de 9 es 3, 3 menos 3, 0. La parte de abajo se convierte en 0, una indeterminación. Quiere decir que este límite no se puede calcular inmediatamente por sustitución, pero como observo que hay una raíz cuadrada donde está surgiendo la indeterminación, pienso inmediatamente otra vez en la técnica de racionalizar. Por lo tanto, esto va a quedar como el límite cuando x se aproxima a 9 de x menos 9 sobre la raíz de x menos 3. Aquí lo que yo voy a hacer simplemente es racionalizar, o sea, vamos a multiplicar, observamos el elemento que está aquí, la raíz de x y lo que tenga fuera de la raíz, que en este caso es menos 3 con signo cambiado, o sea, más 3. Y abajo que voy a poner otra vez raíz de x más 3 para no alterar la expresión y es como si estuviera multiplicando por una unidad. Y te va a quedar esto como el límite cuando x tiende a 9 y otra vez lo mismo.
En la parte que no hay la raíz, o sea en x menos 9, solo dejas expresado la multiplicación. X menos 9 por la raíz de x más 3. Y en la parte de abajo sí realiza los productos. Raíz de x por raíz de x, para que así se pierda la raíz. Raíz de x por más 3 veces raíz de x. Menos 3 por raíz de x, menos 3 veces raíz de x. Y menos 3 por más 3, menos 9. Esto se puede ver como el límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 por la raíz de x más 3. Todo esto sobre x menos 9 nada más, porque traes raíz de x menos 3 raíz de x se vuelve 0 y únicamente queda x menos 9. Aquí observa un detalle interesante. Cuando tú estés racionalizando, al momento de hacer las multiplicaciones de la parte donde quieres quitar la raíz, es decir, raíz de x por raíz de x por más 3, etc. Cuando tú quieras hacer esa multiplicación, puedes omitir este paso que te estoy encerrando en un círculo y pasar directamente al siguiente. Porque como aquí estamos planteando una diferencia de cuadrados, ya sabes que únicamente te va a quedar raíz de x por raíz de x y menos 3 por más 3, menos 9 y ya. Esto solo es válido en este caso, nada más. No lo quieras aplicar como una regla general, solo es válido aquí porque estamos obligando a una diferencia de cuadrados. Pero si te cuesta visualizar eso, realiza el producto término por término como yo lo realicé aquí. Puedes ocupar ambas opciones. Bueno. Entonces, si recuerda que las simplificaciones son válidas, x menos 9 entre x menos 9 es la unidad y quedaría esto como el límite cuando x se aproxima a 9 de la raíz de x más 3. Y esto quedaría como la raíz de 9 más 3, raíz de 9 es 3, 3 más 3, 6. Observa cómo al sustituir dejo de poner la palabra límite. El límite de esta expresión cuando x se aproxima a 9 simplemente es un 6 y ahí lo tienes. Entonces vamos a hacer un ejemplo más. Recuerda que lo puedes hacer también gráficamente o como lo expliqué en el ejemplo pasado o de esta forma. Aquí observa otra vez que si yo sustituyo directamente el menos 1, aquí va a quedar menos 1 más 1, 0, va a quedar una división entre 0. Observa que aquí te dice x diferente de menos 1. Lo único que te está dando a entender es que esta función no está definida para menos 1, o sea que no forma parte de su dominio el menos 1. Ahora, como yo estoy observando que hay una indeterminación otra vez y la expresión que estoy sacándole el límite involucra una raíz cuadrada, puedo pensar en racionalizar otra vez. Solamente que aquí no vamos a racionalizar la parte del denominador porque en el denominador no está la raíz. La raíz se encuentra en la parte del numerador. Por lo tanto, esto se conoce como racionalizar ahora el numerador. Entonces voy a poner el límite cuando x se aproxima a menos 1 de la raíz de 2 más x menos 1 sobre x más 1. De esta manera. Entonces aquí voy a multiplicar por la siguiente expresión. La raíz recuerda que siempre se pone tal cual está, o sea, con su contenido idéntico el contenido. Lo único que cambia de signo es lo que se encuentra fuera de la raíz. En este caso el menos 1 se va a convertir en más 1. Recuerda que tienes que colocarlo arriba como abajo. Ahora, también recuerda que el límite al momento de calcularse, los productos se realizan solo en las partes que están involucrando las raíces, es decir, la parte de aquí, la numeradora ahora sería esto. Raíz de 2 más x por raíz de 2 más x, nada más queda, pues 2 más x. Y luego nada más te quedaría menos 1 por 1, va a quedar aquí menos 1. Es lo único que va a quedar en la parte de arriba. Nada más, pero recuerda que es por una diferencia de cuadrados, no lo tomes como una regla general. Si te cuesta visualizar esto, multiplícalo mejor término por término si te confundes con lo que te estoy diciendo. Sería raíz de 2 más x por raíz de 2 más x, 2 más x. Raíz de 2 más x por más 1, más raíz de 2 más x. Menos 1 por raíz de 2 más x sería menos la raíz de 2 más x. Menos 1 por más 1, menos 1. Y ahí está el término. Y abajo recuerda que como no hay una raíz aquí, solo dejamos indicado el producto. O sea, x más 1 por la raíz de 2 más x más 1. De esta forma. Entonces observa cómo va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1. Y la parte de arriba, raíz de 2 más x menos raíz de 2 más x se va a volver 0. Y únicamente va a quedar 2 más x menos 1. Como ya te lo había anticipado. Y aquí va a quedar entonces simplemente como x más 1 por la raíz de 2 más x más 1. De esta forma. Observa también que la parte de arriba se puede simplificar más porque va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1, 2 menos 1, va a quedar 1 más x, esto se puede ver como x más 1 sobre x más 1 por la raíz de 2 más x más 1, simplificaciones básicas. X más 1 entre el x más 1 que se va a convertir en la unidad. No vayas a decir eso de que se elimina, eso es un error fatal porque no se elimina, se está convirtiendo en una unidad y eso quedaría como el límite cuando x se aproxima a menos 1,
¿Qué quedaba? La unidad. Por eso aquí está esa unidad presente. Sobre la raíz de 2 más x más 1. Esto es lo que queda. Porque si tú dices se elimina, puedes pensar que lo único que va a quedar es esto y ponerla como un numerador. Es un error común que traen muchos de la prepa por esa palabrita de se elimina. No se elimina, se está volviendo una unidad, recuérdalo. De hecho, en los ejemplos pasados, al momento de convertir la unidad aquí, sería 1 por raíz de x más 3, por eso quedaba raíz de x más 3. Ahora aquí en tu ejemplo, tú observa que esta cantidad queda 1. Aquí está. ¿Y este elemento dónde estaba? En el denominador. Por eso lo conservé en el denominador. Prueba a sustituir ahora. Quedaría 1 sobre la raíz de 2 y en lugar de x que voy a poner, menos 1 más 1. Esto va a quedar como 1 sobre la raíz de 2 menos 1 es 1. Más 1. Raíz de 1 es 1, entonces va a quedar 1 sobre 1 más 1 y esto es igual a 1/2. Este es el límite de esta función cuando x se aproxima a menos 1. Vamos a calcular ahora el siguiente límite. Para calcular este límite, prueba otra vez a sustituir. Si tú sustituyes aquí, te vas a dar cuenta que te va a quedar una indeterminación. Porque 2 al cuadrado es 4, por 5 es 20. 20 menos 7 por 2 sería 20 menos 14, 6. 6 menos 6, 0, indeterminación. Por lo tanto, no puedo sustituir. Pero como no hay ninguna raíz, no puedo utilizar racionalización porque no hay raíces. ¿Qué puedo hacer entonces? Factorizar. Ese es el secreto, factorizar esta parte. Vamos a poner el límite cuando x se aproxima a 2. Y recuerda que yo ya te enseñé cómo tú tienes que factorizar estas expresiones. Recuerda que si arriba tienes 2x cuadrada, simplemente pones 2x y x. Si tienes abajo 5x cuadrada, pones 5x y x. Ahora en la parte superior vas a buscar dos números que multiplicados te den 2. Por ejemplo, vamos a pensar en menos 1 y menos 2. Menos 1 por menos 2 es más 2. ¿Pero por qué los puse negativos? Por lo siguiente. Recuerda que ahora la siguiente comprobación para ver si estás bien, si factorizaste correctamente, es tomar a este menos 2 y multiplicarlo por el coeficiente de tu x. Menos 2 por 2 es menos 4. Menos 1 es menos 5. Coincide perfectamente. Yo me anticipé a esa expresión porque vi que había un signo negativo. Por eso planteé que los elementos aquí tuvieran signos negativos. Porque aquí iba a dar un negativo. Ahora, en la siguiente expresión te doy un pequeño tip. Para que no te cueste mucho factorizar la expresión de abajo, una vez que tú ya factorizaste la expresión de arriba, un factor por lo general en límites siempre coincide con un factor del de aquí arriba. Es decir, por lo general coincide el factor que tiene a la x con el coeficiente de la unidad. Aquí si te das cuenta tu x tiene el coeficiente de la unidad. Por lo tanto yo puedo anticipar que en este producto o en esta factorización es probable que un factor sea x menos 2, que coincida con el factor de arriba. Entonces ahora fíjate que lo que tú esperabas aquí es que al multiplicar dos números te diera menos 6. ¿Qué número multiplicado por menos 2 te va a dar menos 6? Pues más 3. 3 por menos 2, menos 6. Ahora comprobamos menos 2 por 5, menos 10, más 3, menos 7. ¿Ya viste cómo sí dio? Es una idea que puedes tener. Simplificamos esto y quedaría el límite cuando x tiende a 2. Estos elementos se vuelven la unidad y quedaría únicamente 2x menos 1 sobre 5x más 3. Prueba a sustituir ahora. Te va a quedar 2 por 2 menos 1. Todo esto sobre 5 por 2 más 3. 2 por 2 es 4, menos 1 sería 3. 5 por 2 es 10, más 1 sería 13. Este es el límite de tu función cuando x tiende a 2. Y con este ejemplo cerramos este video. En el siguiente ejemplo te voy a colocar en el siguiente video te voy a colocar un par de ejemplos más, así como también te voy a dejar unos ejercicios para que tú practiques.